Bueno, buenas noches, un gusto. Nuevamente gracias por conectarse pues, a nuestras charlas académicas de parte del Grupo de Interés de Pediatría. Queremos darles una calidad de bienvenida. El día de hoy vamos a tener una charla organizada por la estudiante de 11º semestre, María Paula Molina, en relación al síndrome de West, que es un síndrome de una encefalopatía que es dependiente de la edad y que como tal va a ser una manifestación de una tríada específica que pues Paula nos va a explicar mucho más adelante. Esta vez, a pesar de no ser un diagnóstico inicial, siempre se tiene que tener en cuenta como diagnósticos diferenciales en pacientes que presenten la clínica y la triada que nos va a mencionar Paula próximamente, y por eso es muy importante identificarla. Entonces, pues, Paula, el escenario es todo tuyo. Cualquier novedad, quedamos atentos y, y pues muchos éxitos. Gracias, Andrés. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es María Paula Molina, estudiante de medicina de 11º semestre. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre síndrome de West. Esta es una patología que es un poco rara en el ámbito de la neuropediatría, pero es muy importante que la conozcamos para poder darle un diagnóstico y un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Entonces, para empezar, tenemos una introducción, una definición, epidemiología, patología o fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de nuestros pacientes. Además de unos ítems importantes que les voy a dar al final de la charla, que es como para llevar para la casa, para que tengan en cuenta con estos pacienticos. Para empezar esta charla, pues a manera personal está dedicada para Marian. Marian es una paciente, fue mi primer paciente pediátrica, que pues por casualidad, esta es mi primera charla en el grupo de interés, y ella tenía síndrome de West. Me encontraba yo en sexto semestre rotando en medicina interna y tenía, digamos que, un gusto como muy afín por el área de la neurología. Un día estaba en el hospital de Kennedy y me dio por ver las interconsultas de neurología y estaba la interconsulta de ella, una paciente de 2 años que acudía porque estaba, pues, digamos que exacerbado su cuadro por múltiples episodios de espasmos infantiles que se desencadenaban en la noche. En ese momento, creo que el hospitalario fue el que me dijo como que podía ir a ver la paciente. Me encontraba yo con mi compañero Nicolás, fuimos a verla y pues desde ese momento me di cuenta que pediatría era lo mío. Entonces es como muy importante para mí. Y ya para empezar la literatura que tenemos sobre esta charla, la literatura que yo manejé fue principalmente basándome en literatura latinoamericana y con enfoque también desde el punto de vista español. Debemos tener en cuenta que en pediatría algo que es muy importante es que la Sociedad Española de Pediatría siempre está en constante actualización y dándonos muchas pautas para Latinoamérica. Sin embargo, diferentes países como Cuba, Bolivia, Chile y Argentina tienen también varios conceptos y tratamientos propuestos para esta enfermedad, asimismo como up-to-date en cuanto al manejo de espasmos infantiles en la edad de menores de 5 años. Empezamos con la definición. El síndrome de West no tiene como una definición muy certera o clara, pero algunos autores lo denominan como una encefalopatía epiléptica dependiente de la edad con pronóstico variable según la etiología subyacente, no siempre identificada. Otros mencionan que esta pertenece al grupo de encefalopatías epilépticas catastróficas y se caracteriza por espasmos infantiles. Entonces se darán cuenta que en esta enfermedad es muy importante el concepto de espasmo infantil, que les nombraré más adelante en la clínica, y lo mencionan que pertenece al grupo de encefalopatías epilépticas catastróficas porque el pronóstico no siempre es muy bueno en nuestros pacientes. Algo de historia para tener en cuenta es que el síndrome de West fue pues, como encontrado, diagnosticado por el doctor William James West, quien nació en 1793 y falleció en 1848. Él se da cuenta de este síndrome debido a que su hijo de 4 años, de 4 meses de edad lo padecía, al darse cuenta que él presentaba una serie de episodios con espasmos en flexión que los relató como convulsiones del lactante. Posteriormente, en 1841, hace una publicación en Lancet sobre espasmos infantiles y luego para 1952 Gibbs y Gibbs hacen una como
publicación y una caracterización de la electroencefalografía y el patrón que encuentran en estos pacientes, que es un trazado de tipo ipsarrítmico, es decir, que vamos a ver que durante la etapa tanto REM como no REM hay un movimiento ocular demasiado rápido y ellos van a tener incluso la mayoría de sus espasmos y otros tipos de convulsiones en la noche. Entonces, durante el descanso es cuando muchas veces ellos tienen estas crisis y los papás muchas veces se dan cuenta porque el niño está en medio de su crisis o porque presenta un desarrollo, una alteración en el desarrollo psicomotor. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de este síndrome es de alrededor de 1 por cada 4.000 a 6.000 nacidos vivos, predomina en el sexo masculino. Otros autores dicen que no es tanto como masculino o femenino, sino que puede equipararse y presentarse de igual manera. La incidencia familiar es baja si se excluyen los subgrupos con características genéticas dominantes como la esclerosis tuberosa. Eh, Más adelante veremos que hay etiologías o enfermedades que ya son como alteraciones en la configuración de la masa encefálica eh, que nos van a dar a lugar este síndrome también. La incidencia estimada varía de 2 a 4 por cada 10.000 según las series disponibles, representando por tanto la forma más frecuente de epilepsia en el primer año de vida, excluidas las convulsiones neonatales y las crisis febriles, que es también otro diagnóstico importante en urgencias. En cuanto a su fisiopatología, si bien se desconoce, se han postulado diferentes hipótesis y se ha tenido una teoría como la más aceptada. Entre las hipótesis que se establecen sobre la fisiopatología de estos pacientes está que la edad en que aparecen las manifestaciones coincide con el lapso crítico de formación de las dendritas y la mielinización de la, de, de la, de la parte del tronco encefálico de nuestro paciente. Eh, en esto es importante como resaltar que algunos autores mencionan que puede aparecer entre 4 a 7 meses de edad o 3 a 9 u 8 meses de edad. Entonces, a medida que ellos van alcanzando los hitos del neurodesarrollo, uno de los signos importantes que nosotros digamos que más nos enseñan en pediatría es cuando durante los 3 meses al niño se le hace como una estimulación para que él pueda como sostenerse o mirar cómo es como un tipo de agarre y muchas veces por el miedo a dejarse caer, ellos prensan las manos e intentan hacer un cierre. Normalmente este signo o hito desaparece en los 3 meses e incluso sea como un gap de tiempo hasta los 5 meses. En ellos vamos a ver que hay una prolongación del tiempo y que incluso van a tener alteración en estos tipos de hitos del desarrollo por la misma alteración de la mielinización. Hay una falta de equilibrio entre los neurotransmisores del tallo cerebral, donde se va a ver más que todo comprometido la parte serotoninérgica y GABA, metabolismo cerebral por medio de tomografía por emisión de positrones ha demostrado que los niños también pueden tener alteraciones en el núcleo lenticulado y el tallo cerebral y hay una disminución de la duración del sueño REM. En estos pacientes, lo que les mencionaba, que está observado en la etapa del sueño, los patrones de ipsarritmia en el electroencefalograma. Otros literaturas mencionan que hay como teorías que median la parte inmunológica, donde muestran que las interleuquinas de tipo 2 y el factor de necrosis tumoral alfa también se encuentra involucrado, así como la frecuencia de la expresión del antígeno HLA de RW52 y un aumento de las células B activadas. La teoría más aceptada es la sobreproducción de la hormona liberadora de corticotropinas. Entonces, esto es fundamental debido a que en el tratamiento también se propone que se dé pues esta hormona de manera como microionizada, pero pues en Colombia no tenemos la facilidad de tener este tipo de tratamiento. En cuanto a su clasificación, la clasificación la podemos tener según la etiología o la parte sintomática. Entonces, la etiología nos va a tener que se clasifica en sintomático, criptogénico e idiopático. Sintomático es el 60 al 90% de los pacientes. Normalmente tienen unos pronósticos muy malos. Entonces, estos pacienticos, como tienen alteración del neurodesarrollo, como les mencionaba, la paciente que vi yo de 2 años, ella tenía pues un retraso en el desarrollo de su lenguaje, no tenía 2 años, pero pues no lograba comunicarse ni decir más de 2 sílabas unidas
que fuese mamá o papá, parecía que estuviese como aislada, algo muy similar al cuadro que tienen los niños que desarrollan autismo, y muchas veces ellos no alcanzan a veces el control de los esfínteres o incluso pueden no desarrollar la posibilidad de caminar, que es un hito muy importante para los niños. El criptogénico se describe como criptogénico o idiopático, o también lo subdividen en dos, y se dice que estos tienen más un pronóstico como mejor y más certero, debido a que muchas veces podemos ver que estos pacientes no tienen problemas en el desarrollo, en el neurodesarrollo, y también no tienen compromiso en su parte como social y de personalidad a largo plazo. La clasificación sintomática del síndrome de West en cuanto a etiología prenatal, postnatal y perinatal es algo que debemos tener como muy claro y muy enfático, y es que aunque este síndrome tenga poca aparición, nosotros como médicos generales y futuros médicos rurales debemos ser como muy cuidadosos con nuestras pacientes obstétricas, manejando todo lo que es la parte de controles prenatales, ya que la tamización del STORCH nos permite ver, digamos, con qué infección ella cursó o ha cursado, que puede traerle secuelas al bebé. Las infecciones que se dan en cuanto a la parte obstétrica que se ven más desarrolladas con síndrome de West son infecciones por toxoplasma, por rubiola, por citomegalovirus y por herpes simple. Asimismo, también se ha demostrado que los niños que han requerido oxígeno durante los primeros días de vida en su periodo neonatal pueden tener mayor probabilidad de desarrollar este síndrome. Y también hay una relación muy estrecha entre síndrome de Down, es decir, trisomía 21, con el desarrollo de síndrome de West. No todos los pacientes que tienen síndrome de Down van a desarrollar síndrome de West, pero sí muchos pacientes con síndrome de West pueden tener síndrome de Down. También tenemos otras alteraciones del sistema nervioso central y trauma. Hay una literatura de una revista cubana que ellos son muy puntuales en decir que muchas veces los pacientes pueden tener alteraciones en cuanto a la parte de la oxigenación y la perfusión de su cerebro en un periodo crítico de su vida, y que esto les puede traer desencadenantes como este síndrome en un futuro. Hay otro síndrome que también es importante diferenciar del síndrome de West, que es el síndrome de Aicardi. Este síndrome se caracteriza porque el paciente muchas veces tiene una hipoplasia o agenesia del cuerpo calloso. Entonces recordemos que nuestro cerebro está formado por dos hemisferios que se unen a través del cuerpo calloso. Si el cuerpo calloso tiene una hipoplasia o digamos no está formado y no se unen estos hemisferios, normalmente los niños van a cursar con unos como signos y síntomas de retraso en el desarrollo psicomotor severos. Entonces son niños que no fijan la mirada, que no tienen control cefálico y que normalmente la cabecita está caída, y que desafortunadamente van a tener secuelas muy graves a futuro. Ya otra clasificación que maneja el síndrome de West es primaria, secundaria y tardía. La primaria es el síndrome de West que aparece antes de los 3 primeros meses de vida y cursa con mejor pronóstico. La secundaria es cuya aparición es entre los 7, 8 meses y hasta los 2 años, y la tardía es aquel que manifiesta a partir de los 2 años en adelante. Esta es la clínica que les hice como de manera más resumida en esta como breve infografía para que comprendamos cómo es un pacientico con síndrome de West. En cuanto a la triada, se destacan los espasmos infantiles que les mencionaba, que son típicos de ellos. Entonces, ellos pueden hacer una flexión de la cabeza junto con una flexión del tórax y una extensión en abducción de sus bracitos. Muchas veces lo que hacen con las piernas es que hacen una flexión de piernas con aducción o con abducción. Los niños con daño cerebral, el síndrome de West puede comenzar más tempranamente o extenderse más allá de los 2 años de vida. Los movimientos que les mencionaba, la mayoría de los espasmos ocurren en salvas o clústeres, predominando poco después de despertar o conciliar el sueño. La paciente que también les mencionaba al principio, ella llegaba porque los papás vieron que convulsionaba nuevamente a pesar del manejo que se le daba con anticonvulsivantes. La encontraban que después de dormir ella despertaba y hacía estos espasmos, estas rigideces, y también durante el sueño podía hacerlas. Ellos también tienen muchas veces alteraciones en cuanto a la fijación de la mirada y la movilidad de sus ojos. No se ve de manera muy común, pero pues también ha sido descrito.
La característica también muy importante es que tiene un inicio brusco con un empeoramiento progresivo del estado de salud del niño. Son niños que muchas veces son muy irritables y están muy cansados y pues debemos entenderlos porque vivir con una patología así es bastante difícil. La minoría de pacientes puede cursar con un desarrollo psicomotor normal hasta el momento de la presentación clínica de la enfermedad y también podemos ver que ellos tienen expresiones faciales durante su estado ictal, como lo son una sonrisa, una mueca o una expresión facial confusa o asustada, porque pues claramente para un pequeño que de la nada se dé un proceso como convulsivo no específico, es como algo atormentador para su vida, es algo que no se espera. Algo más importante también a destacar es que pueden tener desencadenantes como ruidos repentinos e incluso la estimulación táctil. Y esto es algo que me llama la atención porque en los pacientes autistas podemos ver que ellos tienen como ese miedo y esa sensación de dolor al tacto que les impide muchas veces entrar en contacto con su medio. Asimismo, los signos de retardo psicomotor que les mencionaba, que son la pérdida del seguimiento visual, la pérdida de la aprehensión voluntaria de los objetos y la aparición en los casos más severos. Aquí encontramos los diagnósticos diferenciales para tener en cuenta. No todos los diagnósticos diferenciales son trastornos epilépticos, también tenemos trastornos epilépticos, como los cólicos del lactante, reflujo gastroesofágico, mioclonía benigna de la infancia temprana, postura de opistotonos por la espasticidad. Entonces, se puede confundir un poco en algunos casos con reflujo gastroesofágico o cólicos del lactante, debido a que estos niños también se ven bastante irritables y pueden tener como movimientos similares a los que tiene el niño con síndrome de West por la misma molestia que le produce el aumento de la presión que ejerce el líquido pues, del estómago y todo este reflujo que asciende hacia superior. Y trastornos epilépticos como epilepsia mioclónica del lactante, encefalopatía mioclónica precoz, síndrome de Ohtahara, los cuales se inician en la etapa neonatal, y crisis epilépticas tónicas pueden confundirse con espasmos en extensión. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este paciente? El diagnóstico principalmente es clínico y lo confirmamos con el electroencefalograma. No sé si han visto muchas veces ustedes que cuando le piden telemetría a un paciente en los hospitales, ya sean rotaciones que hayan hecho en pediatría o que hayan visto, digamos, las salas de telemetría de otros pacientes, le piden usualmente a los papás que cansen a los niños, que el día anterior no los dejen dormir, que los pongan a jugar, que de hecho ellos también trasnochen con el niño para que el niño pueda dormir durante todo el procedimiento. Le colocan estos electrodos para poder mirar la actividad cerebral durante el momento de la telemetría. Algo que llama bastante la atención y es que las personas que se dedican como hacer todo este proceso de colocación de electrodos y de telemetría, normalmente en las salas donde se encuentran los niños les colocan música relajante, que parece como un poco a manera de tratamiento no farmacológico para también relajarlos y les colocan suavemente en su cabello cada uno de los electrodos porque es fundamental que el niño no esté despierto. Si el niño se encuentra despierto, nos va a alterar el resultado del electroencefalograma. Y ya para ver cómo la triada de síndrome de West, que les mencioné al principio, era espasmos infantiles, retraso en el desarrollo psicomotor y la hipsarritmia del patrón del electro. Este es el electroencefalograma y lo que describen Gibbs y Gibbs en 1952 es que el paciente va a tener puntas y ondas lentas de gran amplitud desordenadas que varían de un momento a otro tanto en duración como en localización. Es un patrón muy característico que vamos a ver porque si se dan cuenta cada onda va como por su lado, está completamente hecha un caos y es algo que es muy propio de los pacientes con síndrome de West y con otros tipos de patologías con espasmos infantiles. Ya aquí tenemos unas neuroimágenes que también son pues importantes a destacar. Estas las tomé de un artículo de revisión que hacen aquí en Colombia, donde encuentran diferentes pacientes que tienen síndrome de West y que tienen características como que coinciden. Lo que les mencionaba, la alteración en la morfología de la masa encefálica. En esta primera imagen tenemos un TAC simple encéfalo en un corte axial
que se le realizó a una paciente de 3 meses de edad, donde diagnostican un síndrome convulsivo, específicamente el síndrome de West. Lo que vemos aquí es que la paciente tiene una atrofia cerebral con un patrón difuso y una simetría de los ventrículos laterales, donde el ventrículo que es de mayor tamaño es el izquierdo, pero no hay un desplazamiento en la línea media y se ve que está conservada. Adicionalmente tenemos esta imagen que es de una resonancia magnética en secuencia con contraste a nivel de T1, donde también podemos ver que hay una atrofia cerebral y del tronco cerebral, pero algo que es bastante notorio es la diferencia en cuanto a los dos hemisferios en sus tamaños. También ellos refieren que la diferenciación entre la relación cortical se ha visto que es bastante común en estos pacientes. Y por último, el corte sagital de una resonancia magnética en un paciente de 1 año y 8 meses, donde también podemos ver que hay una atrofia cortical y subcortical. Ya como tratamiento, bueno, es importante decirles que en cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento que se encuentre estandarizado, pero sí eh, varios médicos han hecho como consenso, tanto en ILAE, que es la Liga contra la Epilepsia Americana, como en otros países, con que hay medicamentos que se han demostrado que tienen mayor eficacia y eficiencia sobre estos pacientes. Principalmente tenemos pues la piridoxina. Esta vitamina la damos de manera oral en los pacientes cuando nosotros lo que sospechamos es que también pueda tener un déficit de la misma, o incluso podemos darla para evitar que de pronto el paciente tenga un déficit de piridoxina y de pronto dándole tratamiento con esta sus síntomas mejoran. La literatura también demuestra que el uso de piridoxina potencializa y aumenta la eficacia de anticonvulsivantes que actúan contra GABA, como vigabatrina, y otros anticonvulsivantes como el ácido valproico. La vigabatrina es la que tiene mayor evidencia y es un medicamento que le podemos dar a nuestros pacientes, donde la edad no es como un estándar que muchas veces sea un paradigma para dar el medicamento. La dosis es entre 100 y 200 miligramos por kilogramo día durante 2 semanas. Si responde bien, mantenemos vigabatrina por 4 a 6 semanas. Lo que les mencionaba sobre la hormona adrenocorticotropa natural, aquí en Colombia no se encuentra fácilmente, entonces por eso nos dan también la opción de usar hidrocortisona y otros anticonvulsivantes como ácido valproico. Debo tener en cuenta que si me llega un paciente en un estado ictal o en un estatus en mi rural, el ácido valproico lo doy a partir de los 18 meses de edad en adelante. Antes no doy ácido valproico por el riesgo que tengo de hacerle pancreatitis al paciente, una pancreatitis medicamentosa por este medicamento. Otras literaturas mencionan también la importancia del tratamiento no farmacológico a través de una dieta cetogena, otros tipos de corticoides orales, ya como desde el punto de vista farmacológico, tratando la parte inmunológica, gamma globulinas por vía intravenosa, y si se encuentra una alteración en la morfología encefálica, se puede dar tratamiento quirúrgico. En cuanto al pronóstico, el pronóstico coinciden en que es malo, ya que el retraso psicomotor ocurre en el 90% de los casos y con frecuencia se asocia con trastornos de conducta y rasgos autistas. El autismo también es un diagnóstico diferencial e incluso puede estar incluido aquí. Vemos que muchos pacientes que tienen diferentes síndromes como un ejemplo, el mismo síndrome de West que les estoy hablando, o un X frágil, entre otros, incluso síndrome de Ohtahara, pueden también cursar con un trastorno del autismo. El 55 al 60% de estos pacientes van a desarrollar un síndrome de Lennox-Gastaut y epilepsias con crisis parciales complejas. Entonces, este síndrome de Lennox-Gastaut es como un avance en cuanto a su propio síndrome y que muchas veces también ven que ellos tienen alteraciones en los núcleos de la base. Depende del paciente, inicialmente se clasifica como criptogénico o sintomático. Cuando es criptogénico, tiene un mejor pronóstico, siempre y cuando no tenga alteración en el desarrollo psicomotor y este sea normal, y es favorable porque con el tiempo ellos empiezan a desaparecer sus crisis. Cuando es un paciente que es bastante sintomático
que tiene bastantes recidivas en cuanto a hospitalización, va a tener un pronóstico un poco malo a futuro y la mortalidad de este síndrome es del 5%. Ya para terminar, y pues unos datos que son muy importantes, es que debemos hacer adecuados controles prenatales. Estos traen beneficios claros para tanto madre como hijo. Como les mencionaba, muchas etiologías de carácter infeccioso influyen en estos pacientes. Educar a los padres es clave para hacer del entorno de nuestro paciente un lugar mejor. Citando aquí un poco Pediatría de Nelson, nos menciona que muchas de las causas en Estados Unidos y también en América, pues en Latinoamérica, de maltrato infantil en los niños son aquellos niños que tienen condiciones que dependan de sus padres y muchas veces como estos padres no son educados, eh, ven como tanta frustración y estrés que resultan maltratando al niño. Entonces, es importante que en nuestra consulta la educación esté priorizada. IEPI lo menciona, siempre hay que educar a los padres, igualmente felicitar a los padres, aunque sea un pequeño logro o una pequeña meta que alcanzaron con el niño. No sé, un ejemplo, el niño no lograba coger la cuchara y comer y ahora sí lo hace. Hay que felicitar a los padres porque esto los motiva cada día más. Y aunque no existe un tratamiento universal estandarizado, enfocar mi paciente y ver sus necesidades en consulta es algo fundamental y es algo importante que debemos tener en cuenta. Si bien las enfermedades que son neurológicas, muchas veces aquellas que son neurodegenerativas, no pareciera que no tuvieran como un rumbo muy, como muy alegre, como de felicidad, sí es importante que nosotros prioricemos siempre la calidad de vida de nuestros pacientes. Y ya, eso sería todo en cuanto a síndrome de West. Espero les haya gustado y pues si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Creo que alguien tiene la mano levantada. Hola, sí, Paula. Yo, primero, pues, que todo, felicitaciones. De verdad, qué charla tan buena. Y yo realmente muy poquito había leído sobre el síndrome de West y nunca he visto paciente con síndrome de West. Yo te tengo una preguntita. Esa pacientica de ustedes en Kennedy, ¿qué manejo la tenían y qué pronóstico tenía esa chiquita? Creo que ella a lo último le colocaron la cosa mía y le iban a hacer un cambio en el anticonvulsivante porque pues finalmente no vimos qué conducta tomó neurología pues ya que yo estaba en medicina interna. Pero los padres sí estaban bastante estresados, o sea, se veía bastante que la relación tanto entre papá y mamá y la relación con el niño se ve como muy frustrada pues porque es un síndrome que aunque uno vea, digamos que fenotípicamente el niño se vea como pues cualquier otro niño, va a ser un niño que va a depender bastante el resto de la vida de los papás. Ella caminaba, pero no se comunicaba y tampoco tenía mucho contacto con las personas. Entiendo, gracias, Paula, de verdad, por compartirnos pues ese caso que tuviste y la verdad la charla estuvo muy completa, excelente, la verdad. No Vale, sé si muchas alguien más gracias. tenga alguna otra pregunta o algo. No, pareciera que no. Pues, creo que Nicolás tenía la manito levantada. O no sé si se le fue. No, como que se le fue. Igualmente, pues, si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento. Pues, de verdad, sí, muy buena tu charla, Paula. Una recomendación general para todos los que no han visto pediatría o apenas están viendo neurología y demás es recomendarle a los familiares que si se presenta alguna crisis convulsiva, comicial, epiléptica, lo que sea, que la intenten grabar, porque muchas veces por el estrés, por el miedo, ellos tienden a maximizar o dramatizar un poco las cosas a como son. Entonces muchas veces un video puede hacer la diferencia entre un diagnóstico de una epilepsia a un diagnóstico totalmente distinto. Y sí se ve bastante, más que todo con familias que no son tan buenas informantes. Eh, Muchísimas gracias a todos. No sé si Paula quieres decir algo adicional o damos por terminada la charla. Y no, por mí está bien. Damos por terminada la charla. Muchas gracias a todos por asistir.
Muchas gracias a todos. Por favor, llenen la asistencia para que pues podamos hacer la verificación de la asistencia para miembro activo al final del semestre. Y les deseamos una feliz noche. Nos estamos viendo en distintas ocasiones y ojalá Paula nos pueda seguir acompañando con charlas y demás. Claro que sí, muchas gracias.